Hermano, buenos días. Hemos tenido una buena introducción, creo, acerca del Evangelio que estamos estudiando. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas que estamos estudiando. Lucas capítulo 6 y versículos del 12. Vamos a estar hacia adelante meditando esta mañana. Quiero que me sigan ahí con sus Biblias, hermano. Voy a dar lectura. Son unos versículos un poco largos, así que traten de seguirme ahí con su Biblia. Lucas capítulo 5, versículos del 12 hacia adelante. La palabra de Dios dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunían mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Versículo 17. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente romperá el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno ni lo otro se conservarán. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Capítulo 6, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos.
Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí: ¿qué podría hacer contra Jesús? Oremos, hermanos. Señor, pedimos tu dirección, Padre, en esta mañana, al exponer tu palabra, mi Dios amado. Que mis debilidades, que mis incapacidades, Señor, no sean un impedimento para que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, esta mañana. Dirige, Señor, este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pero, hermanos, como vemos, es un pasaje un poco largo. No sé si me han seguido ahí con la secuencia de la lectura. Tenemos varios episodios en este pasaje y vamos a tratar de continuar la secuencia de la semana pasada que vimos con nuestro hermano Jared, cuando veíamos en el capítulo 5, cuando él nos decía que este es como el nuevo inicio que Lucas introduce en su evangelio, ¿no? Un nuevo comienzo. Lucas va a decir: acá está iniciándose una nueva era con Jesús, una nueva forma como es que Dios se va a acercar a los pecadores, una nueva forma como es que Dios va a reinterpretar la ley hacia los pecadores, hacia los marginados, hacia los hombres descarriados de la sociedad. Hace un tiempo, un año atrás, estaba leyendo un poco me interesó un tema de profundizar un poco acerca de la gracia y me crucé con un libro interesante, seguramente lo conocen: Gracia Divina versus Condenación Humana. En este libro de Philip Yancey, algo así que se pronuncia, no sé, para los que manejan, bueno, seguramente saben, pero algo así se pronuncia el libro. Y algo interesante en la introducción de esta página, cuenta una historia de una prostituta y un cristiano, ¿no? El cristiano va, se acerca a la prostituta y le dice: ¿por qué no vas a la iglesia? Y la prostituta le dice: suficiente tengo con el sufrimiento en este mundo como para ir a la iglesia y que la iglesia me juzguen por mis pecados. Hacía pensar, hermanos, cómo es que muchas veces en nuestra sociedad y aún en nuestro contexto de iglesia vivimos a veces marginando o separando a la gente por su forma de vida, a veces por su cultura, raza, por tradiciones o por costumbres que podamos tener. Apartamos a la gente. Y seguramente de lo que estas palabras que pronunció esta prostituta tenía mucha razón. Esa es la visión que el mundo tiene de la iglesia afuera. Esa es la visión que el mundo tiene muchas veces de la iglesia de Cristo. Pero ese no es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y vamos, hermanos, esta mañana a recordar en este episodio largo de Lucas 5, del 12 al 6 al 11, que Jesús ha venido a perdonar pecados a los hombres y a traer el evangelio del reino de Dios. Jesús está inaugurando una nueva era en este tiempo, una nueva forma como Él se va a acercar a los pecadores. Hermanos, y en la primera parte, en los versículos capítulo 5, versículos del 12 al 26, vamos a ver cómo es que Dios ofrece perdón de pecados en Jesús. Vamos ahí, pueden volver atrás en sus Biblias y vamos a ver un poco ahí desde el versículo 12 hacia adelante, ¿no? Siguiendo un poco ahí la secuencia, hermanos, si nos damos cuenta, vemos primeramente la sanación de un leproso y de continuación la sanación de un paralítico.
cada uno tiene una secuencia un poco distinta, ¿no? Pero si nos ponemos y los tratamos de integrar, vamos a ver un poco ahí, vemos primeramente que Jesús dice que está en otro pueblo ya, vemos que su fama se ha extendido. Jesús se encuentra con este leproso y el leproso hace la petición, le dice, no, si quieres puedes limpiarme. Jesús limpia al leproso y le da 2 mandatos: a permanecer en silencio y acudir ante el sacerdote. Jesús, después de esto, termina su milagro y se retira, dice, a orar al desierto. Y a continuación tenemos el milagro de la sanación del paralítico. Algo parecido, ¿no? Jesús ahora está ya con más público. Seguramente ya su fama estaba creciendo más, y también nos dice que estaban los fariseos, ¿no? Escribas o doctores de la ley, estaban ahí escuchándole lo que Jesús estaba enseñando. Y en eso Lucas hace una declaración maravillosa ahí en la parte B del versículo 17. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar, señalándonos lo que estaba por venir. Pero hermanos, vemos ahí la continuación del 18, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro, delante de él. Pero vemos que estos hombres se encuentran con el obstáculo de la multitud, ¿no? Había una gran multitud ahí que estaban seguramente escuchando a Jesús, habían escuchado de los milagros y estaban ahí rodeando la casa. Estos hombres que están llevando a este paralítico no pueden entrar a la presencia de Jesús, no pueden acercarse a él. Entonces, pero este ímpetu de los hombres que están llevando a su amigo les lleva a buscar una manera, ¿no? Suben al techo, dice, por el tejado, y por ahí descienden a este enfermo, seguramente con cuerdas, hacia la presencia de Jesús. Jesús, al observar esto, ve la fe de ellos. Por esto Jesús actúa dándole al hombre mucho más de lo que estaba buscando. Él declara, ¿no?, que sus pecados han sido perdonados. Esta declaración que Jesús hace, hermanos, lleva a una reacción de los fariseos y los doctores de la ley que estaban ahí, ¿no? Ellos reaccionan y dicen, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Qué blasfemia es esta que estás diciendo? ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y Jesús responde con una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A continuación Jesús conecta, vamos a ver cómo es que conecta estas dos historias para enseñarnos que Dios está ofreciendo perdón de pecados. Hermanos, cuando nosotros leemos estas dos historias y tratamos de conectarle, vamos a ver que si nosotros vamos un poco al contexto judío, la lepra, como la parálisis que este hombre sufría, eran señales directas para los judíos de una vida pecaminosa. La lepra, hermanos, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ir un poco allá a Levítico 13:45, lo voy a dar lectura acá, no es necesario que lo busquen. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará, inmundo, inmundo. Por decreto divino, el leproso, cuando estaba contagiado, tenía que ser apartado de la sociedad, tenía que ser apartado del culto en el templo, tenía que estar apartado de todo contacto humano y expulsado a un lado. Pero hermanos, si nosotros seguimos leyendo, el problema mayor de la lepra no era tanto que la enfermedad que este leproso estaba sufriendo. El mayor problema de esto era que la lepra era considerada un pecado espiritual, una contaminación espiritual para el que lo tocaba. No era tanto que lo separaban porque no se contagiara la enfermedad. La lepra era considerado un pecado espiritual. Es por eso que cuando nosotros leemos más adelante en Levítico 14, del 19 al 20, dice, ¿no?, acá vemos cuando Jesús le manda al leproso y lo sana y le manda que vaya al sacerdote, ¿no? Le dice, anda al sacerdote y ofrece lo que corresponde por tu purificación. Esto vemos en Levítico, dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y el 20 dice, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Entonces vemos, hermanos, que
este pecado de la lepra, más que ser una enfermedad física, era un pecado espiritual. Algo que afectaba a la persona directamente. Los judíos, si tú tenías lepra, para ellos era una muestra clara de que tú estabas en pecado. Igualmente, la enfermedad de la parálisis que sufría este otro hombre. Hermanos, este hombre, se imaginan en ese tiempo estar paralizado en una cama, no sabemos cuántos años, no nos menciona acá el autor, pero seguramente mucho tiempo, era un hombre ya de avanzada edad seguramente, ¿no? Estaba tanto tiempo postrado ahí. Para los escribas, los fariseos, los doctores de la ley ese tiempo, esta era otra señal de que este hombre estaba pagando por un pecado. Entonces, hermanos, cuando Jesús se acerca a estos hombres, marginados de la sociedad, apartados de la sociedad por su inmundicia, que ellos eran considerados lo más bajo en la sociedad que podían haber caído, ellos estaban ahí. Jesús se acerca perdonando sus pecados y eliminando las consecuencias del pecado que era la enfermedad, ¿no? Cuando nosotros vemos en la enfermedad de la lepra, Jesús no dice tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero nosotros entendemos, hermanos, que para que una enfermedad sea perdonado, primero tenía que ser perdonados sus pecados. No hay otra manera. Porque las enfermedades que estos hombres estaban pasando era una consecuencia directa del pecado. Entonces, cuando Jesús se acerca a ellos, les limpia de sus pecados, les sana sus enfermedades para mostrarles que Dios sí tiene autoridad, que Dios tiene poder, y Él ha venido más que a mostrarnos compasión o más que a sanar enfermedades, Él ha venido a sanar el mayor problema que tiene el hombre, que es su pecado. Por tanto, hermanos, estos dos milagros que podemos observar demuestran que Jesús tenía un propósito al venir a este mundo, que era perdonar pecados. Cuando nosotros observamos de manera general estos milagros hoy en día, escuchamos de repente afuera, ¿no? Vemos tantas marchas que se hacen por concientizar, decir, bueno, dejemos ya basta de la discriminación, dejemos ya basta de la, busquemos cura para las enfermedades como el COVID, ¿no? Hasta que tantas cosas se han hecho. ¿Cuándo va a salir la vacuna? Ya están por la 5ª dosis, creo, poniéndose, y sigue esto avanzando y avanzando, y la gente se desespera porque quiere tener salud. Hacen movimientos para buscar medicina y para apoyar a una persona. Hacen marchas porque quieren, dice, buscar que la curación del cáncer o la curación del SIDA. No estoy diciendo que esto sea malo, hacer estas marchas. El punto, hermanos, es que aún nosotros podemos caer en esos contextos tan generales y olvidarnos que el mayor problema que el hombre tiene, más que cualquier problema físico que esté sufriendo, es su pecado. Y pocos movimientos, pocos, aún cristianos, salen a declarar esto. Estamos por ahí haciendo muchas otras cosas, pero hermanos, en esta primera porción del texto podemos ver que Dios está ofreciendo perdón de pecados. Dios ha enviado a Jesucristo como una nueva manera de acercarse al hombre, ofreciéndole perdón de pecados, ofreciéndole esperanzas a estos hombres que eran marginados de la sociedad en ese tiempo. En la segunda parte, hermanos, cuando vamos a ir a partir del versículo 27 hacia adelante, vamos a ver en el llamamiento de Leví cómo es que Dios inicia una nueva era con la venida de Jesús, ¿no? Una nueva forma de acercarse a los hombres que eran marginados aún por la sociedad. Ya vimos anteriormente, ¿no? Cómo es que Dios está ofreciendo perdón de pecados en Jesús. Ahora, Dios está iniciando una nueva era con Jesús. Una nueva forma de acercarse a los hombres pecadores. ¿Ustedes se imaginan un hombre publicano como Leví? Ningún escriba, sacerdote,
o doctor de la ley que se respetase y que podía ni siquiera acercarse a esos hombres. Porque eran considerados, un publicano era considerado un hombre despreciable, un hombre de lo más bajo que tú podías caer en esos tiempos. Porque era básicamente alguien que se había vendido a los romanos para cobrar impuestos a su propia gente, ¿no? Y aprovecharse de esto. Entonces, para los fariseos y escribas, estos hombres eran lo más bajo que podían ser. Habían sido discriminados completamente de su propio pueblo y solamente de su propia familia. Pero esto nos indica, hermanos, un poco de lo que anteriormente ya nuestro hermano Pablo creo había tocado cuando en los capítulo 4, versículos 18 hasta el 19, vemos a Jesús declarando el propósito por el cual Él ha venido a esta tierra. Él dice, ¿no? Cogiendo el libro del profeta Isaías 61, del 1 al 2, si quieren ahí darle lectura, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús hace su declaración y toma como lema estos versículos del profeta Isaías. Y él acá en el llamamiento de Leví le está diciendo, se está cumpliendo esto. Yo he venido por estos hombres que están enfermos, que están apartados de la sociedad por sus pecados. Y vamos a ver cómo es que primeramente los fariseos y escribas cuestionan a Jesús por qué se junta y come con pecadores. Después vamos a ver cómo es que estos fariseos y escribas cuestionan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Era una tradición judía el ayuno. Y al final, en el capítulo 6, vamos a ver cómo es que Jesús es cuestionado por qué no cumple la ley del sábado o del sábado, de guardar el sábado. Estos tres puntos lo vemos acá, que Jesús al traer lo nuevo, al traer lo novedoso, al instituir una nueva era con la venida de Jesús, Él está imponiendo todo esto y transformando esta manera de ver y de acercarse a los hombres pecadores y marginados de este mundo. Vamos a dar lectura a partir del versículo 30, dice 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros leemos esta visión de Leví, como le decía hace rato, entendiendo cuál era la condición de Leví, apartado de la sociedad, discriminado, rechazado, un hombre básicamente visto como el peor de los pecadores, y la comparación que tienes al lado de escribas y fariseos, que eran hombres que se consideraban dignos de ser admirados por su aprecio y por su obediencia a la ley, por buscar obedecer perfectamente la ley. Ellos ven a Jesús comiendo con él, ven a Jesús llamando a este publicano, que era una ofensa directa para la ley judía, y le dicen, ¿cómo es posible que tú estés comiendo y bebiendo con estos pecadores? Si tú dices que eres Dios, si tú dices que eres el enviado de Dios, ¿cómo es posible que tú estés comiendo con estos pecadores? ¿Acaso no sabes quién es este hombre? Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y con esta declaración que hace Jesús, no es que está diciendo que los fariseos y escribas eran hombres justos, que no tenían pecado. Los fariseos y escribas eran hombres justos, pero por su propio esfuerzo y por su propia arrogancia, era un pecado de arrogancia, ¿no? Ellos se consideraban justos simplemente porque ellos trataban de cumplir la ley fielmente. Trataban de hacer todas las cosas fielmente, ¿no? Ellos seguramente, la visión que la gente común tenía de ellos eran seguramente, sí, son hombres piadosos, ¿no? Son hombres piadosos que están tratando de cumplir la ley. Y ellos mismos se habían creído esto y ellos mismos se consideraban como justos.
Es por eso que le dicen a Jesús, tú deberías estar con nosotros, hombres justos y piadosos como nosotros que cumplimos la ley de Moisés, no con esos descarriados de la sociedad. La misión de Jesús consistía en llamar a pecadores, por eso tenía que estar donde estaban ellos para poder llamarlos. Jesús hace su declaración, dice, no, yo no he venido, o los que están sanos, los que se consideran sanos, no tienen necesidad de médico. Es lógico, ¿no? Si yo estoy sano, si yo me considero que estoy sano, ¿por qué voy a ir a buscar a un médico? O de repente puedo estar enfermo, pero yo digo, bueno, estoy sano, no voy a buscar a un médico, ¿no? El 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, cuando vemos esta comparación que se hacen los fariseos y escribas entre la vida del publicano, de Leví, o Mateo, el más conocido, y su propia vida, ellos observan lo superficial, ¿no? Ellos observan las prácticas que ellos podían hacer y que este hombre no estaba haciendo. Prácticas de arrepentimiento, ¿no? Para los judíos o los fariseos, este tiempo tú tenías que mostrar prácticas de arrepentimiento. Y más adelante vamos a ver, el ayuno era una de estas prácticas de arrepentimiento. Tú tenías que ayunar y ponerte triste porque estabas declarando tu pecado y tenías que estar ahí llorando y postrándote y posiblemente haciendo varios sacrificios porque tú estabas mostrando tu arrepentimiento de Dios, ante Dios. Pero Jesús va a redefinir lo que para los fariseos era arrepentimiento. Cuando el papel del pastor es rescatar a sus ovejas descarriadas y curar a los que están heridas, para lo cual tiene que ir a donde están ellas. Comer con pecadores es parte de su ministerio de traer la curación y el perdón de Dios a todos aquellos que están enfermos y ser perdonados. Esa era la misión de Jesús. Jesús está presentando, está trayendo en esta nueva era una nueva forma de acercarse a los marginados de la sociedad. Hermanos, como les comentaba al inicio, esta historia que se narra en este libro de esta prostituta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a acercarnos a ese tipo de gente? ¿O cuántos nos hemos acercado alguna vez nosotros a compartirles el evangelio a personas como esas? Creo que muchas veces nosotros, no sé si consciente o inconscientemente, creemos que el evangelio simplemente es para gente de nuestra clase social, de nuestra cultura o de nuestro nivel económico, ¿no? Pero lo que Jesús está redefiniendo acá, Él dice, yo he venido por los enfermos, yo he venido por los que tienen necesidad y reconocen su condición de pecadores y buscan ser salvados o buscan ser curados de esa condición. Con esto estoy diciendo que la gente que, como los fariseos, que posiblemente eran gente apreciada, gente respetada, no van a reconocer esa condición, ¿no? Pero la comparación que Jesús está haciendo es en estos dos tipos de personas. Vamos al versículo 33, hermano, la segunda parte, cuando dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Otro cuestionamiento que le hacen a Jesús es, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Como le decía hace rato, el ayuno era una señal de arrepentimiento. El ayuno era una señal de que tú estabas buscando ser perdonado por Dios. Estabas mostrando tu arrepentimiento acerca del pecado. El ayuno en la ley judía había sido instituida una vez al año. Los fariseos y escribas habían cambiado esto, ¿no? Habían cambiado y muchos de ellos ayunaban hasta 3 veces por semana. ¿Se imaginan? Ellos ayunaban y hacían visible su ayuno porque ellos querían ser vistos como personas piadosas ante el público, ante la sociedad. Entonces ellos, al ver que Jesús tenía gente que lo seguía, sus discípulos, no estaban ayunando, no hacían esta práctica. Ellos cuestionan a Jesús acerca de esto, ¿no?
y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus seguidores, si tú dices que tienes seguidores, no están ayunando como nosotros o como los discípulos de Juan? Para ellos, aquellos a los que Jesús estaba llamando, para los fariseos, no estaban mostrando evidencias tradicionales a su cultura de arrepentimiento. Ellos comían, bebían, en lugar de estar ayunando y orando, y posiblemente postrados ahí mostrando señales de arrepentimiento. Ellos se preguntaban, ¿dónde está el duelo por tu arrepentimiento? ¿Dónde está el duelo de tus discípulos por su arrepentimiento? No lo vemos. Cambia nosotros, sí. Nosotros estamos mostrando 3 veces a la semana cuando ayunamos el duelo de nuestro arrepentimiento. Públicamente nos mostramos en el ayuno. Y dicen, tus discípulos no vemos eso. Se la pasan comiendo con publicanos, se la pasan bebiendo, disfrutando de la vida. ¿Por qué ellos no hacen estas prácticas? El versículo 34 dice, y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Para Jesús el arrepentimiento se asocia más con el gozo que con las lágrimas de remordimiento, ¿no? Jesús está diciendo, está dando esta nueva reinterpretación al arrepentimiento. Ya no con ese entendimiento que los fariseos y escribas tenían acerca de mostrar públicamente ese arrepentimiento, no mostrar una forma hasta de luto acerca de tu arrepentimiento. Y Jesús, para ejemplificar esta nueva definición, va a utilizar estas imágenes acerca de una boda, ¿no? Para expresar esta idea. Él dice que la boda o el tiempo que ellos estaban pasando, sus discípulos, era un tiempo de celebración, porque el esposo estaba con ellos. Era tiempo de fiesta. La profecía del Antiguo Testamento, Isaías, que Jesús habíamos leído hace rato, se estaba cumpliendo. La salvación había llegado a este mundo. No era tiempo para estar ahí sufriendo, martirizándonos, estar ahí mostrando señal de duelo. Era tiempo de celebrar. Cuando leemos en Isaías, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Se estaban cumpliendo estas profecías en Jesús, se estaban cumpliendo estas palabras en Jesús. Jesús dice, ahora se ha hecho presente esto y es tiempo de celebrar. Y es por eso que mis discípulos están celebrando este tiempo. Y como dice en Isaías 61:10, pueden buscarlo ahí, la lectura dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me ha rodeado de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Estas profecías se estaban cumpliendo. Y Jesús dice, esto no es tiempo. Entonces, si estamos viendo que esto se está cumpliendo, esto ha venido a este mundo, la salvación se ha hecho presente, esta nueva era de Dios acercándose a los pecadores se ha hecho presente ahora en este tiempo, dice Jesús. Entonces no es tiempo para estar de luto, es tiempo de celebración. Pero él va a decir en el versículo 35, más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, quiero que entendamos algo acá. Jesús no es que está diciendo que el ayuno sea malo. Jesús dice, el tiempo que estoy acá no es tiempo para ayunar, es tiempo para gozarnos y celebrar que la profecía se ha cumplido, que la salvación ha venido a este mundo. Pero él dice, habrá tiempos cuando el esposo les sea quitado y en ese tiempo ellos ayunarán. Jesús estaba anunciando acá el propósito final por la cual él había venido,
a entregar su vida en la cruz por nuestros pecados. Él estaba anunciando que un día Él les iba a ser quitado a estos hombres, ¿no? Y Él dice, en ese tiempo, cuando yo posiblemente les falte, ellos tendrán que ayunar. El versículo 36 dice, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Jesús va a utilizar acá 3 parábolas para ejemplificar lo que Él está enseñando acá acerca del gozo, o de esta nueva era que Él está trayendo, de la nueva forma para acercarse a los hombres pecadores. Primero va a poner el ejemplo de este remiendo, un remiendo nuevo, dice, una ropa vieja, ¿no? Tienes ahí tu pantalón viejo, solamente dice, no es lógico que tú agarres un parche nuevo y lo vayas a poner ahí, ¿no? Y lo pongas a la lavadora, sería nuestro tiempo y todo esto se encoge y se destruyen ambos, ¿no? Esto no es posible, dice Jesús. Y en la otra parte, el versículo 37 y 38 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Y lo uno y lo otro se conservarán. Hermanos, lo que Jesús quiere darnos a entender con estas parábolas es que no se puede tratar de mezclar lo nuevo que Él trae, la salvación y el perdón de pecados, con los antiguos caminos, con las antiguas tradiciones judías, sin que esta combinación produzca un daño terrible, ¿no? Ustedes recuerdan cuando leemos en el Nuevo Testamento, bueno, en Gálatas, ¿no? ¿Por qué Pablo estaba cuestionando a los Gálatas, ¿no? ¿Cómo lo llama Pablo a los Gálatas? Le dice, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Cómo es posible ustedes, después de haber conocido la verdad del Evangelio, son tan necios en tratar de volver a los rudimentos anteriores? Básicamente Jesús está diciendo lo mismo. Él dice, no es posible que ustedes traten de integrar lo nuevo que estoy trayendo yo con lo antiguo, porque esto es imposible. Esta combinación va a producir un daño terrible. Y la última parábola de Jesús en el versículo 39 tiene un poco conexión con la siguiente parte. Dice, y ninguno que beba el añejo del vino quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hermanos, lo que Jesús nos está mostrando acá es que, como los judíos tradicionalmente, ellos tenían sus prácticas ya establecidas, ciertas normas por las cuales ellos se guiaban. Por ejemplo, como vamos a seguir viendo acá a continuación acerca del día de reposo. Para ellos, para los judíos, el día de reposo era básicamente una definición sencilla, como dice Josefo, era el cese de todo trabajo. Esa era la definición para ellos. Pero esta definición le llevó a los fariseos y escribas a hacerse la pregunta, ¿pero qué es trabajar? De repente, para David trabajar es, no sé, mediodía. Para mí de repente trabajar es 1 hora. Para mí de repente trabajar es ir de acá a la puerta, ¿no? O de repente para David trabajar es, no sé, caminar hasta el centro. Los fariseos decían, ¿qué es trabajar? Entonces ellos empezaron otra vez a tratar de poner parámetros y definir qué es trabajar. Ah, mira, trabajar es dar más de 15 pasos. Trabajar es, no sé, hacer un esfuerzo de repente de peinarte un día. Entonces vemos a los fariseos y escribas que tenían parámetros pegados. Y Jesús con este versículo, el 39, cuando dice, y ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Jesús está diciendo, a veces podemos estar tan pegados a tradiciones y costumbres que nos es difícil apartarnos de ellas por ir por lo nuevo, aunque lo nuevo sea mejor. Los fariseos y escribas estaban tan pegados a sus tradiciones que rechazaban lo nuevo que Jesús estaba trayendo, salvación para los pecadores. Ellos
querían seguir en sus prácticas de la ley a su manera y buscar salvarse y ser declarados justos por sus propios esfuerzos. Cuando llegamos a los versículos, al capítulo 6, versículos del 1 hasta el 11, podemos ver acá otras dos escenas que nos narran acerca del día del sábado. Básicamente teniendo la misma secuencia de lo que hemos visto anteriormente de las sanaciones. Vemos primero, dice, aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, las chacras, no estaba creciendo el trigo, dice, los discípulos de Jesús cogen el trigo y lo que buscan es sobarlo en sus manos para poder comer, ¿no? Pero vemos que los fariseos y escribas ya estaban más intensos en seguir a Jesús. Hasta por la chacra lo estaban siguiendo, ¿no? Dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Para ellos, hacer esto del trigo era trabajar. No estaba permitido hacer esto. Para los judíos, si tú querías comer el día de reposo, tú tenías que haber cocinado un día antes. Hacer este pequeño esfuerzo, estabas haciendo trabajo, entonces no estaba permitido el día de reposo. Pero Jesús le responde, o hace esta declaración y dice, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y bebió, y comió y dio también a los que estaban con él. Jesús le dice, ¿acaso sois necios que ustedes no han leído esto? Los fariseos seguramente conocían esto, no es que no lo conocían. Pero ellos, por eso vemos que ellos no responden a Jesús, ¿no? Lucas no nos pone acá que ellos den una respuesta acerca de esto. Entonces vemos que los fariseos siguen cuestionando a Jesús. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito el día de sábado? Y a continuación vemos otro suceso, ¿no? Otro día sábado. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Vemos la conexión de esta pregunta con la primera pregunta que hacen los fariseos. ¿Por qué hacéis esto que no es lícito el día de reposo? Jesús en la segunda parte le dice, ¿es lícito hacer esto? ¿Me dan permiso para hacer esto yo? ¿Está esto permitido en su manual de qué hacer y qué no hacer el día sábado? ¿Salvar la vida o quitarla? El versículo 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y mandó, y su mano fue restaurada. Hermanos, vemos esta confrontación final que tiene acá Jesús con los fariseos y escribas, ¿no? Vemos una intensidad o un seguimiento más cercano acerca de los escribas, cuando Jesús dice acá que lo estaban observando, cuando Lucas esta señal hace de una persona que está siguiéndote, no está constantemente atrás. Buscaban alguna manera de qué acusarle a Jesús. Habían encontrado este problema con el trigo, ¿no? Pero Jesús contestó, ahora estaban viendo este problema que él tenía con este hombre de la mano seca en el día de reposo en el templo. Ellos estaban buscando alguna manera de acusarle a Jesús. Le dicen, ¿por qué tú no te comportas según las tradiciones por las cuales nosotros vivimos? ¿Qué acaso tú no eres Jesús, el Hijo de Dios? Hermanos, los escribas y fariseos estaban vigilando a Jesús. Estaban ahí presentes con él. Buscaban una manera para acusarlo.
Pero Jesús va a refinir esta interpretación del día sábado. Hermanos, el mandamiento de Dios para el día sábado, como les decía anteriormente, era básicamente el cese de trabajo, ¿no? Un día para dedicarlo al Señor. Y esto, como les decía, llevó a los fariseos a tratar de, o a buscar hacerse preguntas y tratar de poner ciertas reglas, aumentar y definir ciertas cosas, porque no estaba para ellos seguramente claro, ¿no? Pero vemos que lo que Jesús está poniendo de manifiesto en primer lugar con estos dos ejemplos es que la ley misma enseñaba que la necesidad del hombre estaba por encima de las disposiciones legales de la ley. Había una ley superior que estaba por encima de esta prohibición inferior. Es decir, la ley de proveer para la necesidad del hombre. En este caso, el hambre de los discípulos y la sanidad de este hombre de la mano seca. Había una ley superior que llamaba a actuar en esas situaciones. La reacción de los fariseos y escribas, vemos en el versículo 11, hermanos, ante esto es, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Ellos al observar esto nuevo que Jesús había traído, la manera de acercarse a pecadores, a hombres apartados de la sociedad como Leví, la manera como él trabajaba con sus discípulos y sus discípulos no se sujetaban a las tradiciones de los fariseos y escribas, y la nueva manera de, o no la nueva manera, sino la forma correcta de interpretar el día sábado, apartado de las tradiciones judías. Los fariseos y escribas no estaban dispuestos a apegarse a esto nuevo que estaba llegando con Jesús. Ellos no querían dejar sus tradiciones. Es por eso que ellos, vemos en el versículo 11, ¿no? Ellos buscaban maneras para acusar a Jesús, para hacerlo caer. Hermanos, nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro contexto como cristianos, como iglesias, a veces creo que yo observé mucho esto en los encuentros de jóvenes que teníamos antes de la pandemia. Creo que asistí a un par. Podemos encontrar, somos iglesias de un movimiento de los hermanos, pero cada iglesia tiene su particular identidad. Pero hermanos, cuando nosotros tratamos de juntarnos, cada uno defendía su identidad y su manera de realizar ciertas cosas. Y esto básicamente, hermanos, llegó a un punto en que generó un conflicto, ¿no? Porque nadie quería bajarse, nadie quería dejar o nadie quería ceder un poco en sus costumbres y sus formas de realizar ciertas cosas. Porque cada uno consideraba que la forma como él adora, la forma como él canta, la música que él utiliza, la forma como se viste, es la forma correcta, es la forma por la que deberíamos todos estar sujetos. Y si tú no te sujetas a esto, por tanto, y eso puede pasar aún en nuestra propia iglesia. Podemos estar apegados a tantas tradiciones que ni siquiera son bíblicas, simplemente tradiciones de hombres que nos desvían de nuestra verdadera mirada que debe ser en Cristo, de nuestra verdadera identidad que debe estar en Cristo. Entonces, hermanos, recordemos que Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Dios está llamando a los hombres a venir a Jesús para ser perdonados de sus pecados, para ser perdonados o para ser sanados de su problema más grande que tiene el hombre, que es su pecado. Y Dios está instituyendo esta nueva era, esta nueva manera de acercarse a estos hombres a través de Jesús. Dios envió a Jesús a buscar a los hombres pecadores perdidos. Quería terminar, hermanos, leyendo estos pasajes de Lucas 31 y 32, 5, 31 y 32, dice:
Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de poder meditar en tu palabra, Señor. Por mostrarnos a través de tu palabra cómo es que tú, mi Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo. Como esta nueva manera, Señor, de acercarte a hombres pecadores como nosotros, necesitados de tu salvación, necesitados de tu perdón. Ya no, Señor, pegado a tradiciones y a leyes humanas, sino a tu manera como tú instituiste en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver esta verdad en tu palabra, Señor, y a vivirla cada día. No permitas, Señor, que tradiciones humanas puedan desviarnos de nuestra verdadera mirada que tiene que estar en Cristo. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.